Buenos días, les agradezco a todas y a todos que estén presentes en esta segunda sesión de nuestro diplomado para continuar hablando acerca de imparcialidad y neutralidad gubernamental. Ya en nuestra sesión del día de ayer habíamos hecho referencia a cómo aquí de lo que estamos hablando es, desde luego, de un mandato constitucional y que eso, pues a final de cuentas, es, vamos, muy importante poder tenerlo absolutamente en claro. Ahora bien, para el día de hoy quiero solicitar su amable apoyo porque vamos a tener que concluir la sesión antes. Tengo que grabar una emisión del programa ¿Por qué leer a las 12 del día? Ustedes saben, es uno de los programas que tenemos aquí en la Escuela Judicial Electoral. Y hoy grabamos un programa acerca de Eleanor Roosevelt. Y la persona que vamos a entrevistar, pues, era básicamente el día y la hora que podía. Entonces, agradezco que me permitan poder concluir un poco antes la sesión. Bueno, vamos a irnos a la presentación que hemos estado utilizando a lo largo de esta sesión, que creo que puede sernos de utilidad. Muy bien. Bueno. Ya hemos estado hablando acerca, incluso presentando algunos ejemplos de videos y de cuestiones que tienen que ver justamente con la imparcialidad y la neutralidad desde la perspectiva incluso de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, pero también, por ejemplo, desde la perspectiva de la Comisión de Venecia. Como podemos ver, la preocupación principal es que los órganos de gobierno no participen en el debate partidista. Desde luego, los órganos de gobierno participan en el debate público y en ese sentido, de alguna u otra manera, participan en el debate político. Eso es muy claro. Pero la pregunta es si estos órganos pueden, de manera directa, o sus titulares pueden de manera directa participar en el debate partidista. La verdad es que es una cuestión que aquí en México nos ha costado trabajo, se nos ha complicado, pero como vimos ayer, no es algo exclusivo de nuestro país, ¿no? Si la Comisión de Venecia ha hecho recomendaciones tan claras y tan específicas, es porque se trata de situaciones que se han venido presentando también en otras partes del mundo. Entonces, insisto, no es algo exclusivo de nuestro país. Pero si pensamos en el caso mexicano, probablemente el asunto paradigmático, ustedes lo saben, sea la elección de 2006, ¿no? Elección que incluso originó, pues, el instrumento que están ustedes analizando en este diplomado, que es el procedimiento especial sancionador. O sea, esto nace a partir de 2006. Como ustedes saben, simplemente lo estoy enunciando, ustedes ya lo vieron, como una creación pretoriana del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que tenemos entonces en 2006? Bueno, aquí tenemos esa fotografía tan famosa de la toma de protesta del presidente Felipe Calderón. Ustedes recordarán que en aquel momento se encontraba tomada la tribuna, tomada la Cámara de Diputados y no se sabía, sí, aquí nos recuerda Jaime, no se sabía si el presidente electo iba a poder tomar protesta en la Cámara o no. Y se generaba también una discusión acerca de si era necesario que tomara protesta para ejercer el encargo, ¿no? ¿Se acuerdan de toda esta discusión? Que a final de cuentas lo que sucede es que consiguen entrar por lo que le conocen como la puerta de tras banderas, entrar y realizar la toma de protesta. Si han ido a la Cámara de Diputados y han entrado al salón de sesiones, habrán visto que entras y al fondo están las banderas. Si no han ido, esta foto nos lo muestra, ¿no? Aquí en la foto podemos ver cómo se tiene esta parte de aquí. Aquí está la bandera, ¿no? Esas son las banderas. Y detrás de las banderas se encuentra una puerta que da hacia la parte de atrás donde hay baños, hay unas oficinas y hay otra puerta para entrar. Entonces, eso es lo que se conoce como la puerta de tras banderas. Y es por ahí por donde entran y toman
posesión. Bueno, ¿qué se discute de esa situación? Da cuenta esta fotografía. ¿Qué se discute en la calificación de la elección? Aquí recordemos que la calificación de la elección presidencial es una atribución exclusiva del Tribunal Electoral, particularmente de la Sala Superior. No le corresponde al Instituto Nacional Electoral hacer la calificación de la elección presidencial, sino directamente al tribunal. Por eso es el presidente o la presidenta del tribunal quien entrega la constancia de mayoría al presidente o presidenta electo. Insisto, esta es una atribución exclusiva de la Sala Superior. Y lo que tiene que hacer la Sala Superior es emitir un dictamen donde se evalúa la validez de la elección presidencial, que implica desde luego pues el análisis, por ejemplo, de los requisitos de elección de la persona, los requisitos para acceder al cargo, pero también implica la resolución de los medios de impugnación que se hayan interpuesto contra la elección presidencial, o sea, los juicios de inconformidad que hayan tenido por objeto la elección presidencial. Entonces, es en ese dictamen donde se discute una serie de situaciones que tienen que ver con esto, con la imparcialidad y la neutralidad. Debemos recordar algo que yo puntualizaba el día de ayer. Las grandes reformas electorales que tienen que ver con imparcialidad y neutralidad son las de finales de los 80s a los 2000s. Entonces, digamos que de alguna manera se suponía para este momento histórico que ya teníamos elementos que garantizaran la imparcialidad y la neutralidad en las elecciones. Sin embargo, esta elección lo que nos puso sobre la mesa fue que no bastaba que tuviéramos un sistema o un modelo de financiamiento público de los partidos políticos para que, o que las autoridades electorales fueran imparciales y neutrales para que realmente se consiguiera esto en las elecciones, sino que las autoridades tenían o podían tener la tendencia a participar en este debate ya no político propiamente, sino auténticamente un debate partidista. Entonces, ¿qué se discute en particular? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Comentarios mediante los cuales el presidente Fox, que aquí lo vemos en esta fotografía, defendía y exaltaba el modelo económico y las acciones de su gobierno. Comentarios hechos en proceso electoral. También manifestaciones indirectas, generalmente expuestas a base de metáforas, alusiones u otras formas de comunicación asociativa que incidían de modo alguno sobre las posiciones políticas. De hecho, los vamos a ver. 2006 fue un año en el cual se firmó un acuerdo de neutralidad, acuerdo que incluía tanto a funcionarios públicos federales como locales, incluso con la idea de que se abstuvieran de realizar cualquier formulación, cualquier apunte, cualquier comentario que tuviera por finalidad favorecer a un partido político, a una opción política o afectarla. Y también la idea de abstenerse de transmitir propaganda gubernamental durante 40 días anteriores a la jornada electoral. Estos acuerdos de neutralidad se siguen utilizando en la actualidad, nada más que ahora se les suele llamar acuerdos de ¿qué? Ya no les llaman de neutralidad, ahora ¿cómo les llaman? O sea, estos acuerdos que se firman con las autoridades y con los partidos políticos previo al inicio del proceso electoral. ¿Cómo les llaman ahora? De equidad en la contienda. Sí, les llaman acuerdos de civilidad, ¿no? Acuerdos de civilidad, que se siguen firmando. Quiero platicarles aquí una experiencia personal sobre este tipo de acuerdos. En mi época de consejero electoral del OPLE de Querétaro, en los dos procesos electorales que me toca conducir, pues se plantea la firma de estos acuerdos de neutralidad y de civilidad. Y la verdad es que siempre hubo en la mesa consejerías e incluso representaciones de partidos que los consideraban innecesarios. ¿Por qué? Porque lo que decían es, a ver, espérame, la ley no se acuerda su cumplimiento, la ley se cumple. ¿Se cumple o no se cumple? Y si no la cumples, pues hay procedimientos sancionadores, punto, se acabó.
no es necesario andar firmando este tipo de acuerdos, decían algunas consejerías y algunas representaciones de partido. Otros lo que opinaban era, a ver, claro, la ley se cumple o no se cumple, y cuando no se cumple hay una sanción, pero este tipo de acuerdos tienen el efecto más que jurídico, tienen el efecto de recordarle a los participantes en el proceso electoral que hay ciertas reglas de conducta, que se tienen que ceñir a esas reglas de conducta y que en caso de que no lo hagan, pues les va a caer la voladora de un procedimiento sancionador. Veo que por aquí está Alejandra Pérez. Alejandra, estábamos hace rato en el otro diplomado, ¿verdad? Híjole, te voy a aburrir, hombre, qué pena, porque vas a oír dos sesiones. No me digas que estás también en el de la tarde de 4 a 6, porque si no ya van a hacer 3 sesiones conmigo el mismo día y perdón, me apena, pero bueno, trataremos de no ser aburridos. Y entonces decíamos, vamos, tienen esa función y también tienen un poco la función de que si un partido o un órgano de gobierno se pone a violentar la ley, pues se le puede decir públicamente, espérate, o sea, no solo tienes que cumplir la ley por mandato constitucional, sino te comprometiste a hacerlo. O sea, es un poco como ventanearles. Pero insisto, estos acuerdos siempre han sido un poco polémicos, porque hay quien los considera inadecuados. Sin embargo, digamos que es una costumbre en el sistema electoral mexicano que este tipo de acuerdos se firmen. ¿Cuándo inició esto? Justamente en el año 2006 con este acuerdo. Ahora, este acuerdo tenía un poco más de sentido, vamos a llamarle así, porque había cosas que legalmente no estaban previstas, sino que fueron auténticamente obligaciones que se contrajeron en virtud del acuerdo. Digamos que el contenido del acuerdo, salvo comentario de ustedes, pues era bastante adecuado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué se controvirtió en varios de los juicios de los JIN que tuvieron que ver con la calificación de la elección presidencial? Bueno, la aparición de la imagen del presidente en propaganda gubernamental. Porque lo que sucedió fue, y probablemente quienes de ustedes tengan ya la suficiente edad lo recordarán, es que dentro del proceso electoral, o sea, en época del proceso electoral, a pesar del compromiso de no sacar propaganda gubernamental, se siguió sacando propaganda gubernamental un poco embosada. Y en esos comerciales, en esos promocionales, salía el presidente de la República, el licenciado Vicente Fox. Ustedes recordarán que eran promocionales donde él hablaba de los logros económicos de su gobierno y decía una frase. ¿Alguien se acuerda qué frase decía? Que fue la frase que motivó todas las impugnaciones. O sea, él hablaba de los grandes logros económicos y que ahora todo el mundo usaba cinturón piteado y bota y sombrero y utilizaba una frase que fue la frase que fue polémica. ¿Alguien se acuerda? Nadie. Poco nadie se acuerda. Decía, si seguimos por este camino, ¿no? Hoy si se fijan en su honor, hasta me traje un saco, una chamarra así como agraria, ¿no? Y toda la cosa, ¿no? Decía, si seguimos por este camino. Entonces salía el presidente en los comerciales echándose flores acerca de lo bien que iba la economía y decía, en pleno proceso electoral, y decía, si seguimos por este camino, está mandando un mensaje político. Pues, a ver, con dos dedos de frente y yo tengo como 10, es evidentísimo que está mandando un mensaje político. A ver, es que sitúate. Estás en proceso electoral. Hay un candidato que está controvirtiendo el modelo económico. Sale el presidente de la República y dice que estamos muy bien y que dice que vamos a estar mejor si seguimos por este camino. Alguien de aquí podría decir, bueno, doctor, pero tampoco es que fuera un llamamiento así como tan directo, ¿no? O sea, tampoco es que dijera voten por tal, es que no, tampoco, o sea, estaba sujeto a interpretación. Pero la verdad es que, salvo mejor opinión de ustedes, no está tan sujeto a interpretación. O sea, si económicamente presumo que estamos bien y si digo que si seguimos por este camino vamos a estar mejor, lo que estoy diciendo es que hay que irse por la opción política que sostiene este camino, ¿no? Y también lo que estoy diciendo es que si te vas por la otra opción política, pues a lo mejor ya no nos va a ir tan bien, ¿no? Porque van a plantear una cosa distinta de esta que está funcionando tan bien. Entonces, ese fue, ustedes lo recordarán,
el mensaje, el promocional que muy claramente generó en buena medida todas estas consideraciones. ¿Sería una campaña de contraste? Pues sí. También la no inclusión de las leyendas previstas en la propia ley, estas leyendas que ustedes las conocen, ¿no? Este programa social no tiene fines electorales y no puede ser utilizada por ningún partido. Que ya ven que incluso las dicen con tanta rapidez o las pasan tan rápido que luego casi ni se alcanzan a entender, pero bueno, muy bien. Fíjense lo que dice el dictamen. Yo decía hace un momento que es atribución de la Sala Superior del Tribunal Electoral dictaminar la validez de la elección presidencial, lo cual implica, también decía yo, la resolución de los juicios de los JIN que se hayan interpuesto en su contra. Este párrafo que tienen ustedes en sus pantallas proviene directamente del dictamen de la elección presidencial de 2006. Ustedes lo pueden buscar, o sea, le googlean dictamen elección presidencial 2006 y ahí les va a aparecer. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? Alguien que esté en una pantalla de computadora que nos lo pueda ayudar a leer para oír otra voz. Adelante, Mabel, un gusto saludarte. Adelante. Ay, perdón, es que ya había empezado Selene. No, adelante, consejera, por favor. Bien, desde el inicio, Luis, en relación. Sí, por favor. Bien, en relación con la intervención del presidente de la República, si bien se tiene por probado el hecho de haber realizado diversas declaraciones durante el proceso electoral, recogidas en diversos medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, una de ellas fue de defensa de su propia gestión, lo cual se estimó lícito, y aquellas por las cuales hacía referencias o establecía sesgos entre los contendientes del proceso, entre las cuales se encuentran 4 spots de televisión. No fueron de la suficiente magnitud debido a su carácter indirecto y velado, sin referencia concreta a algún candidato en particular, además de los diversos actos que limitaron dicha conducta, como los acuerdos del Instituto Federal Electoral, denominado coloquialmente tregua navideña, y el acuerdo de neutralidad, así como la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional, por lo cual se obligó a establecer una cintilla en los promocionales del Ejecutivo Federal, con la aclaración de que eran ajenos a la propaganda electoral, en el entendido de que la difusión de los spots y mensajes que se encuentran acreditados no se realizó dentro de los plazos establecidos en el llamado acuerdo de neutralidad, esto es, dentro de los 40 días previos a la jornada electoral, según las referencias y seguimiento del acuerdo que hizo el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, Mabel. Es que tengo que quitar el micro, el audio, si no tiene rebote. Este dictamen tuvo que hacer un análisis. Bueno, esta es una porción del análisis, obviamente no es todo el análisis, ¿no? Tuvo que hacer un análisis de todas estas spots, de estas declaraciones, de estos comentarios, porque fueron parte del proceso de impugnación y se tenían que evaluar para determinar la validez o no de la elección presidencial. Ahora, ustedes saben que la regla es la validez de la elección, la excepción es la nulidad. Y la nulidad de una elección es eso, es una circunstancia absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque en materia electoral rige, por ejemplo, el principio de la validez de los actos legalmente celebrados. Y por lo tanto, la nulidad es una excepción, no puede ser la regla. Y tiene que probarse más allá de toda duda. O sea, elección es decirle a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, que los votos que realizaron no valen. Aquí, en este dictamen, lo que está diciendo, lo que está dando cuenta la Sala Superior, es que hubo una serie de hechos por parte del Ejecutivo Federal que fueron controvertidos y que incluso llegaron a que la Suprema Corte de
si sea nación, estableciera, por ejemplo, la necesidad de estos cintillos, pero que la entidad, el peso de estos actos no fue suficiente para dar lugar a la nulidad. Diríamos, utilizando la terminología de nuestra disciplina, que no se acredita la determinancia. Pero no está diciendo que no se hayan presentado, sino más bien que no se llega, por ejemplo, a una situación de determinancia. Bien, vamos a continuar. A final de cuentas, todo esto se tiene que dar dentro del contexto de la evolución política de nuestro país. Lo voy a apuntar de manera simplemente muy rápida, ¿no? Venimos de un modelo en el cual lo que había era que la elección presidencial no era sino un mero ejercicio de legitimación de la designación ya hecha por el presidente de la República, ¿no? El famoso dedazo. De aquí yo quiero recordar, por ejemplo, las palabras de José López Portillo. El presidente López Portillo, bueno, el expresidente López Portillo publicó en 2 tomos sus memorias. Son muy interesantes, muy interesantes. Se llaman En mis tiempos, editada por Fernández Editores. Y es muy interesante hojearlas o leerlas. Y ahí cuenta, por ejemplo, cómo se convirtió en presidente de la República, ¿no? Vamos a rememorarlo. Él cuenta que el presidente Luis Echeverría lo convoca a un acuerdo en Los Pinos, ya muy cerca de la fecha de lo que se conocía como el destape, o sea, de dar a conocer el candidato del PRI. Entonces dice, yo pensé, cuenta López Portillo que como que sintió un pálpito de que podía haber alguna noticia, pero que formalmente pensó que tenía que ver con la cuenta pública. Entonces, que llega al acuerdo presidencial, llega con la información de la cuenta pública. Se sienta con el presidente y ahora sí que le empieza a dar cuenta de la cuenta pública. Y entonces el presidente Echeverría lo interrumpe, espera, luego vemos eso, secretario, véngase. Y se lo lleva al despacho presidencial y cuenta, voy a citar las palabras textuales de López Portillo. Y dice, nos sentamos en los sillones fraileros de recia factura colonial y haciendo un gesto que envolvía a toda la oficina y formalmente a todo el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Echeverría me dijo, ¿está usted de acuerdo, señor licenciado, en aceptar la responsabilidad de todo esto? ¿Se imaginan lo que significaba esa frase? Lo que te está diciendo es, ¿quieres ser el presidente? Y entonces dice López Portillo, respondí, claro que sí, señor presidente. Y entonces Echeverría me dijo, bueno, no se lo diga a nadie, guárdese en su casa y espere a que el partido tenga formalmente todo preparado. Y cuenta López Portillo, ya se imaginarán la emoción, ¿no? Cuenta López Portillo que se va a su casa y no se lo dijo ni a su esposa, ni a sus hijos, ni al cojín de la cama, porque no se fuera a filtrar. Así era como formalmente esto sucedía, ¿no? Como formalmente esto sucedía. Y Echeverría cuenta algo similar y cada uno de ellos contaba cosas similares. Pero siendo ya un país democrático, con las imperfecciones que ustedes quieran, pero asumiéndonos como un país democrático, esto no puede ser así. O sea, no podemos permitir que un ejecutivo ponga el siguiente. Y tampoco debemos permitirnos en el modelo constitucional y legal que nos hemos dado que esto implique que un ejecutivo local lo haga. Hay una vieja frase del antiguo PRI que decía, gobernador no pone gobernador, ¿no? Una frase de aquella época. ¿Por qué? Porque se decía, pues eso le toca al presidente de la República. Pero en buena medida entonces lo que no podemos permitirnos es estos modelos. La reforma de 2000, el proceso electoral de 2006 dio lugar a una profundización de la red, dio lugar a varias cosas, ¿no? Desde luego, el modelo de comunicación política, ¿no? El modelo de comunicación política tan restrictivo que tenemos el día de hoy. Yo la verdad,
Ayer me tocó dentro de este esquema que tenemos de las conferencias que se llaman La Eje va a tu escuela. Me tocó ir a hablar acerca del caso de los influencers del Partido Verde a una universidad que se llama ETA, está aquí cerca, enfrente de Tlatelolco. Y al salir de la plática yo me quedaba pensando en, ¿y qué pasaría si cambiamos de modelo, ¿no? ¿Qué pasaría si establecemos un modelo donde digamos, ya, nada de actos anticipados, ni que cualquiera haga lo que quiera, ya. Dejémonos de estar limitando y todo, dejemos que cada quien diga y haga lo que quiera. Y es una expresión que a veces hemos escuchado, ¿no? Ya quitemos las restricciones. Y yo me quedo pensando, de bote pronto no parece tan mala idea, ¿no? Dejemos que los políticos hagan política y que la ciudadanía evalúe. Pero luego me quedo pensando un poco más y digo, bueno, eso creo que lo que va a terminar es beneficiando al que tenga la capacidad económica de difundir de manera más amplia su discurso. Lo que estoy tratando de decir entonces es que el modelo de comunicación política que nos hemos dado no es un modelo que derive de es que lo que es mejor, es que la doctrina, es que Bobbio, sino de la experiencia práctica que hemos tenido. Por ejemplo, 2006. Y entonces, 2006 cambia nuestro modelo de comunicación, pero también nos hizo ver la necesidad de establecer ciertas reglas, o reglas, digamos, más específicas, para impedir a los gobiernos el participar en el debate partidista, ¿no? Y quiero que observemos algo. Yo sé que mientras estamos platicando de esto, muchas y muchos empiezan a pensar, por ejemplo, en la revocación de mandato. Claro, pero vean cómo todo esto es anterior a la revocación de mandato y con otros colores y con otros partidos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que parece que esta tendencia no tiene que ver con colores, no tiene que ver con partidos. Parece que tiene que ver más bien con la naturaleza de la política mexicana. Bueno, entonces la propuesta de redacción constitucional, decíamos, en el modelo original, tenía que ver con otra cosa totalmente distinta. Pero en el 2007 lo que metemos en el 134 es la idea de manejar los recursos públicos con absoluta imparcialidad y reglas de propaganda gubernamental, estableciendo también las bases del procedimiento sancionado. Y entonces, por ejemplo, definimos la propaganda gubernamental, ¿no? Como el conjunto de mensajes que emiten los órganos de gobierno para dar a conocer públicamente sus políticas, sus metas, sus logros, sus acciones. Ahora, voy a dejar de compartir un momento. Ahora, a ver, aquí tenemos que ser muy precisos en algo. La propaganda gubernamental está vinculada con qué derecho. Esto es muy claro, esto, o sea, ya existía y en la reforma electoral, en la primera parte del Plan B, se expresó con mucha claridad. Entonces, la propaganda gubernamental está vinculada con un derecho. ¿Con qué derecho? Yo sé que aquí hay gente que lo sabe. ¿Con qué derecho? O sea, Transparencia y en rendición que de las cuentas, maestro. autoridades... Adelante, Elizabeth. Pero déjame, abro mi micro porque si no te voy a escuchar. Ahora sí, Elizabeth. Transparencia y rendición de cuentas. Exactamente. Exactamente, muchas gracias. Y Elizabeth tiene razón. La propaganda gubernamental está vinculada con el derecho a saber, ¿no? ¿Qué hacen nuestras autoridades? ¿En qué se gastan el dinero? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Qué están haciendo? Porque eso nos permite además evaluarlas, ¿no? En esta idea un poco como del voto retroactivo. Entonces decir, bueno, pues han cumplido, no han cumplido, seguimos votando por estos o votamos por otros. Claro. Y en ese sentido tiene, desde luego, un componente positivo, ¿no? O sea, no podemos decir que es malo saber, tenemos que saber qué hacen las autoridades. Y esto se puede saber de muy distintas maneras. O sea, una es ejercer el derecho de petición. Entonces, vamos y pedimos la información y que nos den la información, ¿no? Otra es justamente estas acciones de difusión que hacen las autoridades. Entonces, la propaganda gubernamental per se no es que sea algo malo, no es que sea algo que no se deba dar. La clave de la propaganda gubernamental es que
implique dos, o más bien, que se limite en dos situaciones. Primera, que no implique promoción personalizada, ¿no? O sea, que no sea, yo, el presidente municipal, construí este puente. Yo, el presidente municipal, intubé este río. Yo, el presidente municipal, concedí estas becas. No, no, no. No eres tú. Es Patricia. No, no eres tú. Es la administración pública como tal la que lo está haciendo. Es el gobierno, es con los recursos gubernamentales. Entonces, no eres solamente tú. Yo aquí recuerdo, por ejemplo, el primer caso de promoción personalizada que resolvió el Tribunal Electoral. Fue un caso de un presidente municipal de Tabasco, donde lo que se denunció es que en la página del municipio, donde venía su currículum, en realidad lo que se estaba haciendo era una promoción personalizada. Entonces uno veía el currículum que había subido el ayuntamiento, ese ayuntamiento respecto a su presidente municipal, y uno decía, oigan, a ustedes los gobierna Tony Stark, hizo una iglesia, salvó unos niños, construyó unos... Todo lo hizo solito, dice, no, vaya, ese señor debería ser no presidente municipal de acá en Tabasco, sino presidente de la República. Claro, era una promoción personalizada. Entonces, la propaganda gubernamental no puede implicar promoción personalizada. ¿Se acuerdan de aquel caso, por ejemplo, más reciente de la alcaldesa de Aguascalientes, ¿no? Que sale en una película de Netflix que tiene que ver con adopciones o algo así, y ahí sale, ¿no? Una multitud bailando, haciendo unos movimientos, con una playera con el logo del Ayuntamiento de Aguascalientes. Sí, estaba promoviendo Aguascalientes. No, señora, estaba promoviendo usted. Muy mala la película. No la vi, miren, como ustedes pueden ver, yo uso lentes. Mis ojos son un poco deficientes. Entonces, prefiero dedicarlos a ver cosas que valgan la pena y deduje que esa película no me iba a gustar. Claro, seguramente estoy equivocado y a lo mejor es una gran película, pero decidí no verla y mejor me puse a ver, no sé, El Cielo, un capítulo de Los Simpson, algo por el estilo. Entonces decían, ella decía, es que estaba promoviendo Aguascalientes. No, usted no estaba promoviendo Aguascalientes, usted se estaba promoviendo. Quien salía en la película era usted, con el look. O sea, quería usted que saliera de Aguascalientes porque salga la plaza, ¿no? Salga un cerro muy bonito, pero no usted. Entonces, la propaganda gubernamental no puede tener como fin la promoción personalizada, pero tampoco puede tener como finalidad el participar en el debate partidista. Aquí quiero ser muy preciso en esto. A ver, es obvio que el buen o mal actuar de un gobierno tiene un impacto político. Es obvio. O sea, ¿cuántas veces uno dice, ya no voy a votar por este partido porque sus alcaldes no han cumplido con las promesas? O uno dice, sí voy a votar por este partido porque quienes han salido de él cumplen sus promesas. Claro, claro que tienen un efecto político. O sea, no podrían no tener. Pero una cosa es que tenga un efecto político y otra cosa es que se usen los recursos públicos y que se use la visibilidad que tiene un funcionario o una funcionaria pública por ser funcionario para promover una opción política. Sobre todo lo segundo, a ver, la persona que es funcionaria o funcionaria o funcionario público, quien es diputado, quien es senadora, quien es gobernador, quien es presidenta municipal, por la naturaleza de la función que desempeña, tiene una mayor exposición política, porque van y le entrevistan, porque van y le hacen reportajes, porque emite boletines, tiene una mayor exposición. Es obvio que si tienen, por ejemplo, cuentas en redes sociales, pues va a tener un mayor número de seguidores. Es por la naturaleza de la función que está desempeñando. Alguien de aquí me podría decir, bueno, pero pues tiene más seguidores un influencer, ¿no? Hay influencers, por ejemplo, en Instagram que tienen hasta 11 millones de seguidores. Sí, pero lo tienen por su actividad privada o por su actividad personal. En el caso del funcionario público, en buena medida, la amplitud que tiene su mensaje es porque es funcionario público. No sé si me explique. Entonces, es obvio que cuando esa persona posiciona un mensaje, llega a muchas más personas. Para lo bueno y para lo malo, hay que reconocerlo. Para lo bueno y para lo malo. Pero llega a muchas más personas. Entonces, puede servirse de eso
para promocionar una opción política? La respuesta que ha dado nuestro sistema jurídico es que no, que no. Tanto la respuesta legal como la respuesta que ha dado el propio Tribunal Electoral. Y es interesante observar que esto se ha dicho y se ha dado respecto de funcionarios y funcionarias, gobiernos locales, federales o municipales de todos los colores. Yo creo que no hay un partido que pueda decir, es que en mis gobiernos jamás nos han llamado la atención por esto. No, en todos ha pasado. No es entonces ni una cuestión novedosa, ni una cuestión que tenga que ver con específicamente con un color, sino prácticamente con todos. Yo creo que frente a esto se nos presentan, antes de pasar a la etapa de preguntas, de reflexiones, de comentarios, yo creo que frente a esto se nos presentan básicamente dos posibilidades. Una primera posibilidad que es la de eliminar toda restricción y dejar que hagan y digan lo que quieran. A mí me parece que esta postura tendría un problema, que es el que, a final de cuentas, implicaría el uso de recursos públicos para promociones de opciones políticas. Y yo no estoy seguro que eso esté bien, ¿no? Que sea ética o constitucionalmente sostenible. La otra posibilidad es mantener el régimen restrictivo que tenemos. Pero mantener este régimen restrictivo nos presenta la problemática de que suele suceder que gobernantes, hombres y mujeres, de todos los colores, tratan de brincárselo. Y le buscan por un lado, y le buscan por el otro, y lo hice desde mi cuenta personal, pero es que tu cuenta personal se administra con recursos públicos porque la controla el área de comunicación del municipio. No, yo la administro. Pues sí, pero estás teniendo esa exhibición en virtud de que eres presidente municipal. Sí, pero es mi cuenta personal. Todas estas discusiones que sabemos, que implican necesariamente un desgaste para los tribunales electorales. Y cuando digo tribunales electorales, hablo en plural, porque esto impacta sí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también a los tribunales electorales locales. O sea, esto no es un asunto que sea exclusivo del Tribunal Federal. Pero también debo reconocer, por otra parte, que nadie dijo que dedicarse a la materia electoral o a la jurisdicción electoral fuera fácil o exento de conflictos. No puede ser, no puede ser de otra manera. Creo que a lo que le tendremos que apostar sería a una conducta ética del funcionariado público. Y aquí, por conducta ética del funcionariado público, a lo que me estoy refiriendo es al respeto a los mandatos constitucionales. O sea, la ética del funcionario público debe ser la ética del sistema, no la ética personal, sino la ética del sistema. Y el sistema jurídico que tenemos actualmente es un sistema restrictivo. Es un sistema restrictivo que le dice al funcionario público, tú no busques orientar el sentido del voto, tú respeta las opiniones, las percepciones, los criterios que tenga la ciudadanía para definir su voto. No le des vueltas, no busques el cómo darle vuelta, ¿no? Busca el cómo cumplir, busca el cómo respetar. Deja que sean los propios partidos y las candidaturas las que discutan las opciones políticas. Tú concéntrate en hacer tu chamba. Y eso establece, y de ahí desprenderíamos pues el respeto irrestricto al 134, ¿no? Al hecho de que la propaganda gubernamental, por ejemplo, se debe de suspender no en todo el proceso electoral, pero sí en la etapa de campañas. Desde que inicia campañas desde que se inician las campañas hasta que concluye la jornada electoral. Vamos, es pedirle al funcionariado público que cumpla con la Constitución, que a final de cuentas, perdón, pero es lo que prometieron cumplir. Bien, quisiera yo concluir la peroración aquí. Como les comentaba, tengo que atender una grabación de un programa de la Escuela Judicial ahorita a las 12. Entonces quisiera concluir aquí mi peroración para que pasáramos a las preguntas y reflexiones que ustedes quieran hacer. Entonces, quien quiere ir levantando su manita virtual,
Y mientras voy viendo aquí los comentarios, ¿no? El haya sido como haya sido, equidad en la contienda, sería una campaña de contrastes, muy bien. Clemente, adelante, Clemente, buen día, un gusto saludarte. Sí, buenos días, doctor. Es un gusto igual escucharlo y saludarlos. Espérame, déjame aquí activo el audio. A ver, ahora sí, Clemente. Sí, doctor, fíjese que de acuerdo a su plática, un gusto saludarlo. Le quería preguntar nada más aquí si en los informes de gobierno, también podrían hacerlo los regidores o regidoras, o bien las síndicas o síndicos, o nada más se puede permitir a los presidentes o presidentas municipales realizar este informe. Digo, porque sí se ha dado situaciones al respecto donde las o regidores pues hacen cierta difusión basándose que es un informe de su ejercicio del cargo, ¿no? Entonces, algunas normatividades o reglamentos orgánicas municipales solo permite a las presidencias municipales. Entonces, aquí me gustaría saber cuál es su opinión, si todos las personas electas de cargos de elección popular pueden hacer un informe de su ejercicio del cargo. Esa sería una pregunta. La otra pregunta relacionada también con el tema de campañas, no sé si usted estaría a favor de las campañas negras, ¿no? Donde precisamente se dan con todo y que eso sí lo vemos y pues, existen sanciones al respecto, pero no sé si sería viable el que pues, se permitiera en nuestro país o no. También la otra parte es en los actos proselitistas, si los funcionarios, ya sea gobernadores o gobernadores, diputados o diputadas, los integrantes de los ayuntamientos electos bajo de elección popular, estén presentes en los actos proselitistas. Ya sabemos que existe una línea jurisprudencial que habla que sí se puede en días inhábiles o en su periodo no laboral, pero no sé si qué opinión tiene al respecto, porque en sí la figura como tal pues sigue permaneciendo, pues puede ser por los 365 días o mientras dure el cargo para el cual fue electo, ¿no? Entonces la figura de gobernador o gobernador pues es permanente, entonces su acto en cualquier, su presencia en cualquier acto, pues de alguna manera influye, ¿no? No sé cuál sería su opinión al respecto. Y el otro punto al respecto a los actos de precampaña, cuando hay una candidatura, cuando hay un candidato de partido único, pues la jurisprudencia de la Sala Superior permite que haga pues ciertas proselitismo al interior de los partidos políticos, pero pues sabemos que este proselitismo pues también se da a través de los medios de comunicación, radio, televisión, en fin. Entonces ese acto que se supone que debe ser como interno trasciende más allá de la militancia. Entonces no sé cuál sería su opinión al respecto. Esas serían mis preguntas, doctor. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Son 4, entonces vámonos por partes. ¿Me puedes repetir la primera, por favor? Sí, hablaba sobre los informes de gobierno, que si se permitiría para todos los que ocupan un cargo de elección popular o nada más restringirnos a lo que establezca la normatividad municipal en este caso. Bueno, a ver, mi respuesta va a ser necesariamente personal. O sea, no soy adivino o pitonizo judicial, ¿no? Mi respuesta es esencialmente personal. Yo consideraría que toda aquella persona que desempeña un cargo electivo de representación popular lo puede hacer, porque está representando y entonces informa a sus representados. Me parece que sí. Ahora, habría que revisar desde luego la legislación, más que los reglamentos, digamos la legislación atinente en cada estado para revisarlo y la naturaleza de la función. Y desde luego también hay un elemento importante. Como sabemos, los informes, hay ciertos días previos y posteriores que se pueden difundir, pero además el contenido mismo del informe no puede ser proselitista. O sea, en el informe puede decir, no sé, vamos a poner un ejemplo, y realizamos 450 labores de atención a la ciudadanía. Te está informando, ¿no? Bueno, ya está informando. Pero no es lo mismo decir eso a decir, y realizamos 450 labores de atención a la ciudadanía, que si me apoyan para ser presidente el próximo sexenio, entonces, no, espérame, ahí estás haciendo proselitismo. Entonces,
bajo el manto del informe no cabe cualquier cosa. Bajo el manto del informe, lo que cabe es informar, no hacer proselitismo. Eso me parece que nos debe de quedar muy claro, ¿no? Con las restricciones que ya señalé, y también con otra restricción que es importante, el informe coinforme, o sea, el informe en tanto tal, solo se puede presentar una vez. Es como el acto aquel del Pato Lucas, ¿no? Que decía, esto se puede hacer solo una vez. Pues solo se puede hacer una vez en el año. Ahora, hay algunos casos, yo recuerdo algunas legislaturas locales que le exigen a sus, gracias José, algunas legislaturas locales que le exigen, que en sus leyes orgánicas, le exigen a las y los legisladores tener una página donde venga toda la información pues, de las actividades que están realizando. Habrá quien diga, ahí está un informe permanente. No, a ver, esa es información. Informe, por informe lo que entendemos es el acto formal como tal. Entonces, ese puede ser solamente una vez. Y también recordar que tenemos otra restricción. Este informe solamente se puede dar, más bien, este informe no se puede dar en periodo de campañas, ¿no? Porque entonces, aun cuando sea meramente informativo, no se puede dar en periodo de campañas. Bueno, esa es la primera, Clemente. La segunda, ¿me la repites, por favor? Sí, con gusto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. En relación a la campaña negra, ¿cuál sería su opinión al respecto? Híjole, es un temazo además porque es una cuestión a la que le he dado vueltas por mucho tiempo, desde la perspectiva, pues, académica, pero también desde la perspectiva práctica, ¿no? A ver, yo creo que necesitamos cierta claridad conceptual que yo voy a intentar, a ver si la consigo. Lo que debe estar proscrito es la imputación falsa de hechos delictivos, ¿no? Me parece que eso es algo que debe estar absolutamente proscrito. Yo recuerdo casos específicos y concretos. No voy a decir cuáles, porque sería darle publicidad a estas conductas, ¿no? Pero yo recuerdo casos donde, por ejemplo, recuerdo el caso de una manta que se colgó, bueno, fueron varias mantas que se colgaron sobre puentes peatonales con donde se transcribía así, digamos, una fotografía de una supuesta sentencia, una supuesta diligencia judicial respecto de un delito gravísimo, de esos que ofenden profundamente a la sociedad, que había cometido supuestamente un candidato. Y era algo absolutamente falso, absolutamente falso. Nunca había sido denunciado por ello, esa supuesta actuación judicial no existía, pero pues era la idea de manchar, de enlodar, señalando que alguien había cometido un delito gravísimo, de esos que son moralmente muy repudiables, ¿no? Me parece que eso no se vale. O sea, creo que eso sí clarísimamente debe estar excluido de la comunicación política. Creo que el contraste respecto de los programas, sobre las actividades, sobre los logros, por contrapartida, deben ser perfectamente válidos. Y que si yo me lanzo de candidato a presidente municipal a la reelección, y entonces ustedes me quieren señalar que durante mi alcaldía no solo no se taparon los baches, sino que hubo más baches, eso es perfectamente válido. Creo que eso es perfectamente válido. Entonces, si por campaña negra entendemos el acusar falsamente de la comisión de delitos, me parece que no hay lugar a dudas, creo que eso no debe ser. Si por campaña negra entendemos el contraste vigoroso y valiente, sin ofensas, sin calificativos personales y sin violencia política de género, o sea, hechas todas estas precisiones, yo creo que eso sí es válido. Yo creo que eso sí es válido. Clemente, sé que se nos quedan dos preguntas, pero bueno, seguramente seguiremos rebotando ideas en este diplomado. Yo les quiero agradecer mucho a todas y a todos su gentil presencia y pues que me permitan dar por concluida la sesión ahorita para pasar a la grabación del programa. Seguramente nos tocará volver a rebotar temas en alguna otra sesión del diplomado. De no ser así, pues no me queda sino desearles que concluyan muy exitosamente. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarles.